tema que traigo para el día de hoy es identifica tu verdadero enemigo. Para eso quiero que nos vayamos al libro de Efesios 6:12 y vamos a leer muy rápidamente para que el tiempo nos pueda rendir. Dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo y contra huestes espirituales de maldad. No tenemos lucha contra sangre y carne. Entonces tenemos que partir, preciosas mujeres, de un punto y es el siguiente, que ese mundo espiritual que no alcanzamos a ver con nuestros ojos naturales, carnales, existe y es real. El mundo espiritual existe y es real. Y es quizá más cierto y más real que este mundo físico, ¿cierto? En el que nosotras vivimos. Es más real que este mundo físico, el cual podemos tocar. El mundo espiritual existe y es real. Y eso tenemos que tenerlos todas absolutamente muy claro. Entonces la palabra de Dios nos dice en esta mañana, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. La lucha que nosotros tenemos no es contra el hombre, no es contra el ser humano, sino que es contra principados, potestades, gobernadores y huestes, ¿cierto? Entonces ustedes dicen, ¿pero qué es todo esto? El diablo es un imitador. El diablo imita todo lo que nuestro Dios hace. Nuestro Dios es un Dios de orden y jerárquicamente Él en el cielo está organizado. Él tiene sus querubines, ángeles, arcángeles y tiene su jerarquía establecida en el cielo. Nuestro adversario, nuestro enemigo, el diablo, también hace lo mismo en el infierno. Entonces él se clasifica es por principados, potestades, gobernadores y huestes, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Les quiero abrir un poquito el panorama para que ustedes me puedan entender y en su espíritu puedan discernir qué es lo que les quiero hablar y decir en esta mañana. El mundo espiritual es real, el mundo espiritual existe y el mundo espiritual es el que el enemigo utiliza para venir a estropearnos, a enredarnos la vida. Entonces, desde el día en que usted recibe a Jesús en su corazón, ¿cierto? Como su único y suficiente Salvador, desde el día en que usted acepta al Señor en su corazón, usted se convierte en el enemigo número uno de nuestro adversario. Usted se convierte en el enemigo número uno de Satanás. Pero la buena noticia en esta mañana es que Dios no nos deja así al aire, como quien dice, no, nada de eso. Antes, por el contrario, el Señor lo que nos dice es, si yo estoy contigo, ¿quién podrá contra ti? ¿Cierto? Y Él no nos deja así desarmados, desequipados. Él nos da armas de guerras espirituales para que nosotros podamos pelear en ese mundo espiritual del que les estoy hablando. Y en esta mañana vamos a estar hablando de la armadura de Dios, que no es más que un vestido espiritual, porque repito, estamos hablando a nivel y en términos espirituales, no físicos, sino espirituales. La armadura de Dios es un vestido espiritual que el Señor nos ha dejado para equiparnos como soldados de Él, porque somos soldados de su ejército y un soldado debe tener todas sus armas de guerra para poder y para saber de qué forma y de qué manera tiene que ir a pelear al campo de batalla. La buena noticia de esto es que todo soldado de Cristo tiene una victoria anticipada en Él. Toda situación que se nos presente aquí en la tierra, y si vamos agarrados de la mano del Señor a pelear esas batallas espirituales, el Señor nos garantiza una victoria anticipada. Entonces, ¿de qué forma y de qué manera nos ataca, cierto, el enemigo? El enemigo viene y empieza a levantarnos situaciones en nuestra vida diaria, ¿cierto?
Aquí ya tenemos muchas el conocimiento de que definitivamente apartadas del Señor no podemos hacer absolutamente nada. Y siempre vamos a estar allí tratando de estar cercas y agarraditas de la mano de Dios. Pero aún así, el enemigo es astuto y el enemigo utiliza situaciones en tu vida diaria que pueda que aún asistiendo y yendo a la iglesia te tengan a ti sin la paz, sin el gozo, frustrada, cargada y llena de todas estas sentimientos que son diabólicos, no vienen de parte del Señor. Entonces, hay muchas situaciones que se nos presentan. ¿De qué manera? Se nos presentan situaciones con nuestros hijos, así como usted los está escuchando. Se nos presentan situaciones con nuestros esposos, se nos presentan situaciones con el vecino, se nos presentan situaciones con nuestros jefes en el trabajo, se nos presentan situaciones con la suegra, se nos presentan situaciones con el amigo, con las amistades, se nos presentan diferentes situaciones en donde el enemigo las permite para venirle a usted a robarle la paz, el gozo y la plenitud en la que Dios quiere que usted viva. Entonces, la palabra de Él nos dice en esta palabra que nuestra lucha no es contra sangre y carne, o sea, tu lucha, tu pelea no es contra tu hijo. Tu lucha, tu pelea no es contra tu suegra, tu lucha, tu pelea no es contra tu esposo, tu lucha, tu pelea no es contra la persona, no es contra el ser humano que tienes allí delante, sino que tu lucha y tu pelea es en contra de lo que el enemigo lo ha influenciado, es en contra de lo que el enemigo ha puesto sobre la vida de esta persona. Tu lucha y tu pelea con tu hijo no es contra tu hijo, es contra ese espíritu de rebeldía que lo está dominando a él. Tu lucha y tu pelea no es contra tu esposo, sino contra esas influencias diabólicas que operan en él porque consciente o inconscientemente ha abierto la puerta en algún área de su vida. Tu lucha y tu pelea no es contra tu amiga, sino contra ese espíritu de división que el enemigo levanta para que amistades se fracturen, para que amistades se terminen, amistades que generalmente el Señor utiliza para hacer cosas tremendas y poderosas en la obra del Señor. Entonces, nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Si tú alcanzas a identificar, si tú alcanzas a entender y a comprender en tu corazón que tu lucha no es contra la persona, sino contra lo que en el mundo espiritual se mueve dentro de esa persona, pues tú vas a tener una victoria anticipada, pues tú vas a poder pelear a la forma y a la manera que Dios quiera que pelees. A mí me pasó muchas veces en mi vida, yo no sabía pelear, situaciones con mi esposo, mire, con muchas cosas, y yo oraba, y yo clamaba, y yo decía, pero bueno, Señor, si yo soy tu hija, y acaso yo no soy tu hija, yo estoy llevando aquí garrote, yo estoy llevando palo, ¿qué es lo que pasa? Hasta que el Señor me dijo, Kelly, cállate. Cállate, porque cuando tú te calles, yo voy a poder pelear por ti. Muchas veces hablamos y no dejamos que sea Dios el que obre, no dejamos que sea Dios el que actúe. Me dijo, yo no peleo así, esa no es mi forma, esa no es la manera de pelear. Tú no puedes reprender al diablo habiendo en ti, dentro de ti, espíritus que aún satánicos que gobiernan tu vida. Me explico, tú no puedes reprender un espíritu de ira y de enojo si en tu corazón hay ira y enojo. Eso sería una pelea de demonios. Tú no puedes reprender en otra persona algo que está morando dentro de ti. Por eso el Señor lo que nos dice en su armadura es que nos coloquemos ese cinto de la verdad. Y la verdad es Cristo. Y para tú estar ceñida con la verdad, tú tienes que estar ceñida con la presencia de Jesucristo. Cuando la presencia de Jesucristo está realmente dentro de ti, mira, no hay demonio que se te pare enfrente. No hay ningún espíritu inmundo que pueda venirte en su contra, porque tú estás revestida de la autoridad, del poder de Jesucristo. Pero para eso tenemos que saber pelear. Se las pongo sencillita. Cuando un soldado va a la pelea, mi esposo fue militar. Él siempre que iba a la batalla, yo veía cuando él preparaba y llevaba un mapa, llevaba linterna, llevaba, bueno, un poco de cosas. Y yo decía, bueno, pero
Pero ¿por qué tanta cosa? Me dijo, porque si nos derriban el helicóptero, caemos abajo a piso, caemos a la tierra y tenemos que tener un mapa. Bueno, en ese entonces era todavía mapa y ahora hay cosas más tecnológicas para saber cómo salimos de la selva, ¿cierto? Porque si nos pasa esto, tenemos esto. Lo mismo hace el Señor con nosotros. Para nosotros poder pelear en el campo del enemigo, tenemos que pelear a la manera de Dios, no a la manera del hombre, porque nosotros somos carnes y si peleamos en la carne, estamos al nivel del enemigo, porque el enemigo lo que hace es eso, que nos mueve la carne y nos hace obrar en la carne, y cuando obramos en la carne no podemos estar peleando a la manera que Dios quiere que nosotros peleemos la buena batalla. Entonces, ¿en qué consiste esa armadura? Él dice que para poder pelear, que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, gobernadores y huestes espirituales. Tenemos que vestirnos con la armadura, con ese vestido espiritual. Vuelvo y les digo, es algo espiritual, no es que usted se vaya a poner, no, es algo en el espíritu, porque nuestra lucha es espiritual. Entonces él viene y nos dice, pónganse la armadura de Dios, pónganse mi armadura. En estos días el Señor me decía, te voy a poner doble armadura. Y yo, wow, Señor, doble armadura. O sea, ¿qué quiere decir? Quiere decir que viene doble guerra. Pero Señor, yo me he visto con tu armadura. Yo me equipo de tu armadura. Porque si tú me lo estás anunciando, pues por algo será. Pero Dios siempre va a estar allí ayudándote. Dios siempre va a estar allí peleando a favor tuyo. Si tú te alineas a los direccionamientos, si tú te alineas a lo que Él dice en su palabra, si tú lo ayudas para que Él pueda pelear por ti. Muchas veces en la guerra, estamos en la guerra y simplemente Él lo que dicen es, cállate. A mí me pasó muchas veces, calla que yo peleo por ti. Situaciones que yo sé que para ninguna de nosotras son desconocidas, situaciones en donde muchas veces hablamos más de lo que debemos hablar y simplemente lo que necesitamos es callar para que Dios obre en la atmósfera, en la situación y en la vida de la otra persona, pero estar vestidas con la armadura de Dios. Entonces la armadura de Dios nos habla de un cinto de la verdad, ¿cierto? Y la verdad, ¿quién es? La verdad es Cristo, el cinturón de la verdad. Entonces tenemos que estar equipadas con ese cinto de la verdad que es Cristo. Cristo es la verdad. Cristo es la verdad. Quiere decir que para poder pelear a la manera de Dios no puede haber mentira en nosotros, porque el que es padre de mentira ya sabemos quién es. Entonces tenemos que estar en esa área limpiecitas. Yo voy a ir a pelear, yo voy por lo mío, pero yo voy sin mentira, yo voy ceñida con el cinturón de la verdad, yo voy con Cristo. Y Señor, aún antes de que usted vaya al campo de batalla, usted debe analizarse y usted debe revisarse cada área de su vida si usted está realmente lista y preparada para hacer esa batalla, porque si no, si usted no está alineada conforme a lo que Dios dice, pues usted no le va a ir tan bien, usted no va a salir tan victoriosa. Entonces Él dice, equípense con el cinto de la verdad, dejen la mentira a un lado. Y generalmente es lo que más utilizamos, la mentira, mentiritas, cosas pequeñas que aparentemente creemos que no tienen como gran relevancia, pero en el mundo espiritual el enemigo sí las utiliza y las utiliza bien firmemente para poder contraatacarnos, ¿cierto? Entonces también nos habla del cinto de la verdad, de la coraza de la justicia. La coraza de la justicia era lo que los soldados romanos utilizaban aquí, en la parte de acá, ¿cierto? En donde cubría el pectoral. ¿Qué es lo que quiere decir esto en términos espirituales? Es que usted cuide su corazón, es que usted guarde su corazón, ¿cierto? La palabra de Dios dice, y guarda tu corazón de toda cosa guardada, porque de él mana la vida. Y nuestro enemigo es un experto en acusarnos, en decirnos, tú no eres una buena cristiana, ¿qué vas a hacer tú cristiana? Y te estás creyendo esta y te estás creyendo la otra. Entonces viene y nos acusa y nos acusa. Y si nosotros no tenemos una vida espiritual y una vida de oración activa y conectada a lo que dice su palabra y a lo que dice el Señor, pues nosotros vamos a terminar creyéndole las mentiras del diablo. Entonces Él dice,
equípense y pónganse mi coraza de justicia para yo poder guardarles el corazón, ¿cierto? La coraza de la justicia, Ninguno de nosotros tenemos la suficiente justicia para justificarnos delante de la presencia del Señor, pero Él también dice que nos podemos justificar detrás de la cruz de Jesucristo. Entonces usted se esconde detrás de la cruz de Jesucristo y usted está justificado delante de su presencia, y usted va a poder tener la autoridad delegada y legal en Cristo para poder hacer para poder pelear en el mundo espiritual, ¿cierto? Entonces, la coraza de justicia, el calzado de la paz. Nosotros como hijos de Dios estamos llamados ¿a qué? A pacificar. Un hijo de Dios no está llamado a alborotar más el avispero, no. Antes, por el contrario, estamos llamados a establecer la paz de Cristo. Si había algo que Jesucristo hacía, aquí en la tierra, era eso, que donde llegaba desataba su shalom, desataba su paz. Entonces, cálcense con las sandalias, con las sandalias de la paz. Como hijos de Dios estamos llamados a pacificar los ambientes. En nosotros hay la unción dada por Dios para cambiar los ambientes. Donde llega un hijo de Dios debe cambiar el ambiente, pero para bien, no para mal, no para problemas, no para enredos, no para disensión, no para contienda, sino para establecer la paz de Cristo. Y es una de las señales que el Señor nos da como respaldo de que Él está en nosotros, que su paz se establece en esos sitios y en esos lugares donde llegamos. El escudo de la fe. La palabra de Dios dice que la fe viene ¿por qué? Por el oír, y el oír la palabra de Dios. El escudo es el que nos guarda. El escudo es el que cuando el enemigo lanza esos dardos de mentira, lanza esos dardos de confusión, usted se cubre con el escudo de la fe, ¿cierto? Y el escudo de la fe va a estar fortalecido y va a estar bien firme. ¿Por qué? Porque usted tiene que estar lleno de la palabra de Dios. Usted está llena de fe cuando usted está llena de la palabra de Dios. Si en esa bodega no hay palabra de Dios, pues el enemigo va a llegar y la va a volver nada. Pero si usted está equipada, si usted está llena de la palabra del Señor, usted se va a poder defender de cualquier mentira que el enemigo lance a su mente, a su pensamiento, a su corazón, porque usted va a poder responderle con la palabra. El mismo Señor lo hizo cuando el diablo lo tentó en el desierto y le dijo: pero tú no eres el Hijo de Dios, entonces tírate, que Él mandará a tus ángeles para que te salven. ¿Y qué dijo el Señor? No. Diablo mentiroso, puerco, cállate. Lo que la palabra de Dios dice es que tú no que lo que la palabra del Señor dice es que no tentarás a Jehová, que no tentarás al Señor tu Dios. Entonces Él siempre va a tratar de lanzarte cosas, de lanzarte mentiras para que tú caigas, para que tú no avances, para que tú te estanques, para que esos propósitos que Dios tiene grande en tu vida no se cumplan, no se materialicen, porque Él sabe que si te tiene allí como la ovejita, como hablábamos en el tema anterior, dando vuelta y dando vuelta y dando vuelta y sin saber para dónde coger, la tengo atrapada. Allí no hay nada, en esta no pierdo mucho tiempo porque está bajo mi dominio, está bajo mi control, pero yo declaro en el nombre de Jesús que en esta mañana toda ceguera del diablo se cae, toda mentira del diablo se cae. Yo lo profetizo en el nombre de Jesús, mujeres, en este día sobre su vida, y que ninguna arma del enemigo en contra de ustedes va a poder prosperar, ninguna mentira que el diablo les ha lanzado va a poder prosperar sobre sus vidas, porque mayor es el que está en cada una de ustedes que el que está en el mundo. Así que toda confusión, todo desánimo, toda distracción, toda pereza, todo estupor, toda cosa que no las está dejando avanzar, en el nombre de Jesús, en el día de hoy declaro que se cae por el poder de la palabra, que se derriba, que se destruye, y que ustedes en el día de hoy renuevan sus fuerzas y se equipan y se visten con la armadura de Dios, porque no es tiempo, no tenemos tiempo para esto, no podemos perder el tiempo. Los tiempos están difíciles y el Señor no quiere que nos pongamos a perder tiempo en bobadas, perdónenme la expresión, sino que Él quiere que estemos firmes en la batalla,
porque aún son más difíciles las cosas y no es por asustarla, pero es así que viene más adelante. Pero para eso tenemos que estar firmes en Él, en su palabra, en lo que Él quiere con nuestras vidas y saber identificar, como he mencionado y he titulado el tema del día de hoy, identifica tu verdadero enemigo, identifica tu verdadero enemigo, no es tu esposo, es el enemigo ahí dándote carreta para que te enredes, para que no te direcciones a los propósitos que Él tiene en tu vida. No son tus hijos, es el espíritu de rebeldía que abrieron alguna puerta y el espíritu entró. Pero el Señor quiere revestirte en esta mañana como esa mujer de fuego, de oración y de intercesión, que se pare en la brecha y reprenda al mismo infierno de tu casa, de tu hogar, de tu área económica, de tu salud, de cada área de tu vida, porque Él quiere verte bendecida, Él quiere verte en victoria. El yelmo de la salvación, esa es otra parte de la vestimenta, de la vestidura de la armadura de Dios. El yelmo de la salvación es el casco que se ponen acá, ¿cierto? Esta es importantísima, porque aquí en la mente es donde Él más ataca. Él viene y te lanza el pensamiento. Y si tú te lo recibes, si tú se lo recibes, si tú le das a Él la autoridad de que lo que te manda aquí en la mente lo recibas, dice, listo, gané, la tengo lista. Pero en el nombre poderoso de Jesús, todo pensamiento, repito, del diablo en este día se cae. Porque ¿sabes algo? El diablo no sabe lo que tú piensas. Él no es omnisciente como es Dios. Él no sabe tus pensamientos, pero Él sí te envía pensamientos. Y conforme a la manera en que tú recibas ese pensamiento, Él te analiza y te mira y va a ver, voy a ver cómo va a reaccionar ante este pensamiento, voy a ver qué es lo que va a hacer con este pensamiento que yo le envié. Y conforme conforme como tú actúes y tú te comportes, Él se va a dar cuenta, ay, me la cogió, ay, me la creyó, ay, aquí la tengo, ay, cayó en la cascarita, porque eso es Él, un tramposo, un astuto, un mentiroso, que no te quiere ver en victoria, que no te quiere ver en plenitud. Así que yo te invito a que esta mañana revises cada área de tu vida y mires a ver qué cascarita te está poniendo el enemigo, que te está queriendo ver derribada, que te está queriendo que no avances en los propósitos que Dios tiene para tu vida. El yelmo de la salvación. Uno todos los días debe cubrirse con la sangre de Cristo. Señor, yo cubro mi mente, mis pensamientos con la sangre de Cristo, porque donde está la sangre de Cristo le recuerda a Él que Él fue vencido en la cruz del Calvario y que Él no tiene arte ni parte con los hijos de Cristo, con los hijos de Dios. Y estamos en un tiempo de resurrección. Acabamos de pasar la Pascua, el Passover, la resurrección de Cristo. Ese espíritu de resurrección está vivo, está tangible, está fluyendo en la atmósfera y Dios quiere resucitar en ti sueños, Dios quiere resucitar en ti proyectos, Dios quiere resucitar en ti anhelos, pero para eso tienes que desarraigarte de todo lo que el diablo está queriendo hacer en tu vida. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, yo declaro, Señor, que esta palabra, Señor, está tocando y está haciendo en sus vidas lo que tiene que hacer, Señor. Yo he soltado la palabra en esta mañana, pero Espíritu Santo de Dios, la obra tuya, la obra es tuya, lo que ha de obrar y de fluir en ella, eres tú, Espíritu Santo, quien lo va a hacer, quien lo tiene que hacer. Yo en mis fuerzas no hago nada, pero tú lo haces todo. Tú conoces la vida de cada una de ellas. Tú sabes, Dios, en lo que tienes que confrontarla, las mentiras que tienes y acusaciones que tienes que quitar de sus vidas. Tú sabes, Dios, el trabajo que hay que hacer, Dios, en cada una de ellas. Yo te las entrego, Dios, en esta mañana y declaro en el nombre de Jesús de Nazaret que ellas han entendido en este día que su lucha, Dios, no es contra sangre, no es contra carne, no es contra el ser humano, no es contra el familiar, no es contra el vecino, no es contra el jefe, sino, Señor, que nuestra lucha es contra huestes espirituales que moran y operan en la atmósfera, Señor, espiritual, en el mundo espiritual, Padre. En el nombre de Jesús las bendigo, las cubro con la sangre de Cristo y declaro que ningún espíritu de retaliación, Señor, las tocará, porque eres tú quien las guarda, porque eres tú quien las protege y porque eres tú, bendito Dios, quien hará lo que tenga que hacer, Señor, con esta palabra en cada una de sus vidas, en el nombre de Jesús. Amén y